pero que seguro. Pero que ese ha sido nuestro planteamiento y nuestro discurso. Es que nosotros decimos, nuestra propuesta principal es apoyo a la producción nacional. Yo soy un hombre que creo en la producción nacional. ¿Cree en las exportaciones? Yo, precisamente porque creo en la generación de empleo. Y yo creo que debemos ser exportador y competir. ¿Qué hacemos solo de tener tratado de libre comercio para poder llegarle a 800 millones de habitantes en el mundo? Si nosotros aquí en el país no estamos creando las condiciones para ser competitivos. ¿Por qué nosotros no podemos ser autosuficientes en la producción de productos agrícolas como la leche? En la República Dominicana hacer en 3 años, para no tener que importar leche. Pero además un segmento que yo hablo, el 72% de la economía y el Producto Interno Bruto se está basando en la importación de productos terminados, un 72%, Franklin. Entonces, ¿qué pasa? Antes eso era un 20 y pico por ciento, un 30%, pero también era una importación que mayormente venía destinado no a productos terminados, sino a materia prima. A materia prima. Porque es diferente cuando tú importas tela para fabricar pantalones, que tú le estás poniendo un valor agregado y estás generando empleo en el país. Claro. Es diferente cuando tú importas tractores agrícolas para arar la tierra que cuando tú importas habichuelas ya cultivadas o importas ajo y cebolla, tal vez por hacer un negocio con el permiso de importación. Entonces, sencillamente hay que revertir lo que está haciendo las últimas políticas de gobierno. En ese aspecto, las 2 últimas administraciones y los 2 últimos partidos han fracasado en una política de producción nacional y de exportación. Pero usted tiene un problema, ingeniero, en su discurso. Más que en su discurso, en los hechos. Usted tiene unos tratados de libre comercio que son los que de alguna manera han propiciado y permitido ese desbalance en las cuentas corrientes del banco, de la balanza de pago y en la propia balanza de pago. Es decir, las importaciones se han duplicado en los últimos 10 años y las exportaciones se han quedado al mismo nivel, y parte de eso lo explica las exportaciones, lo explican los tratados de libre comercio. Entonces, ¿cómo va a enfrentar Eduardo Estrella? Porque esos tratados no se pueden cambiar de hoy para mañana. No, Franklin, mira, se puede renegociar algunos términos del tratado, pero yo no coincido totalmente que sea culpa del tratado. No, es que aquí se está permitiendo importaciones que están fuera de la cuota de los tratados de libre comercio. Y eso sí ha venido a lacerar al productor nacional. Pero también los tratados son buenos, pero si hay financiamiento local. Porque ¿qué hace un tratado de que nos quite los impuestos para ingresar una mercancía a Nueva York o a Europa? Pero si le estamos poniendo los impuestos aquí, estamos exportando impuestos, no productos. Entonces, si apoyamos la producción nacional, si somos competitivos, ¿qué te dicen los dueños de supermercados dominicanos que están en Nueva York? Dice, yo como dominicano, me dicen ellos, me siento mal cuando en un supermercado de nosotros se tiene que vender prácticamente una yuca de Ecuador y un plátano de Costa Rica. Y de Costa Rica, la propia yuca de Costa Rica. La yuca de Costa Rica y el plátano de Ecuador. Sí, porque fue Costa Rica que nos quitó el mercado. Perfectamente, pero ¿por qué? O nosotros lo perdimos, no lo quitaron. Por eso, pero ¿por qué? Porque el productor nacional no está siendo apoyado, no hay sustentación de precios, no se le financia para instalar las lavadoras y los mecanismos para poder lavar la yuca, encerar la yuca, exportarla y nosotros poder ser cumplidores. Porque en el mercado exterior se ve que en algunos renglones República Dominicana no cumple. Sin embargo, cuando se le dio apoyo a Zona Franca, la Zona Franca de aquí demostró que era un país que cumplíamos. Entonces, cuando los sectores tienen apoyo, cumple. Vamos a poner que el productor agropecuario pueda cumplir en sus compromisos internacionales. Pero, sin embargo, no ha habido tampoco un apoyo de la sustentación de precios por INESPRE. Y tú ves que sí, INESPRE tiene dinero para mantener 26 subdirectores de INESPRE. Sí, no, pero eso es un relajo, porque eso es otra cosa. Bueno, INESPRE tiene tiempo que no funciona. Por eso, pero ¿por qué no se pone a funcionar? Porque eso se hizo, la palabra lo dice, para estabilizar los precios. Para que tuviera seguridad tanto el consumidor nacional como tuviera seguridad el productor, que antes de producir sabía a qué precio se le iba a comprar.
antes de sembrar, ¿me entiendes? Ahí es que está la situación, porque vamos a desarrollar el turismo, pero también junto con el turismo y la divisa que trae, esa es nuestra mayor exportación de los productos agrícolas, porque nos lo van a consumir en tierra de nosotros, inclusive sin tener que pagar transporte marítimo, no lo van a consumir en el país. Ingeniero, la educación es un tema importante de campaña en estos momentos. ¿Invertiría el 4% que está establecido en la ley Eduardo Estrella? Pero la respuesta usted me va a dar después de la pausa. Nos vemos después de la pausa. Gracias por contar con nosotros en Visión Empresarial y el debate de la semana. Saben que estamos conversando con el ingeniero Eduardo Estrella, candidato presidencial por el Partido Dominicano por el Cambio. Ingeniero, estamos hablando de que felizmente la educación es un tema de campaña. Y como tema de campaña, creemos que, salvo que pase otra cosa, los candidatos o el que sea seleccionado no puede hacer otra cosa que cumplir con la palabra y con la ley de invertir el 4% del Producto Bruto Interno en la educación. ¿Eduardo Estrella está comprometido con ese 4%? Yo estoy comprometido, Franklin, desde el año 1997, cuando se aprobó esa ley y yo era senador de la República. Yo soy un compromisario de la aprobación de esa ley. Yo aposté al 4% de la educación dominicana desde ese momento. Pero yo sí soy de lo que estoy comprometido con eso. Y nosotros llegamos más lejos. Nosotros decimos que en un gobierno nuestro en el primer año se va a invertir el 4% en la educación, pero que anualmente vamos a ir aumentando 0.25% para que al terminar el periodo el porcentaje en educación sea un 5%. Nosotros entendemos que debe haber un plan que a mínimo a 3 administraciones del gobierno tenga que haber un 7% de la educación, como tiene prácticamente Costa Rica, que hablábamos ahorita. O sea, yo apuesto a eso. Y nosotros sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para eso. ¿De dónde lo van a sacar? Adiós. Pues no hay cuarto ahora mismo. No. Tú le reduces un 5% al presupuesto de la Presidencia de la República. Tú le bajas un 10%. Sí, usted se va a quitar un 5% señor, del dinero que maneja la presidencia. Sí, porque entró la presidencia hasta el despacho de la primera dama. Ah, ok. Yo le voy a bajar, se va a economizar un 10% en las contrataciones mínimo de las obras del Estado, porque van a tener que hacer por concurso todas, y las compras del Estado. Eso también es un monto significativo. Yo he planteado y apuesto a la reducción del tamaño del Estado, que también por ese lado va a haber otra gran reducción de impuestos. Yo apuesto a renegociar la deuda externa e interna, que eso es necesario en este momento en el país. Usted no puede sangrar un presupuesto como se está sangrando en los últimos años. Y de esos renglones, puntualizándolo uno por uno, nosotros sacamos el dinero del 4%. Y el aumento anual del 0.25 lo vamos a ir haciendo además con la reducción en el subsidio a la electricidad, en la manera que vayamos a ser eficientes, en la producción y en el cobro de la energía eléctrica en la República Dominicana. Nosotros sí sabemos de dónde vamos a salir eso y tenemos el compromiso con eso y sabemos de dónde va a salir y sabemos también en qué lo vamos a utilizar. El problema con esto de educación es que lo que plantea el 4% es el 4% para educación preuniversitaria, sí. Lo que implica que no incluye a la educación universitaria ni incluye la educación técnica del Infotep, porque Infotep tiene su propia ley. Sí. Entonces, Infotep tiene una ley que recauda. Sí, tiene una ley que recauda, pero yo digo, por ejemplo, en esa misma línea, usted tiene un desempleo juvenil en el mundo de un 6%, un desempleo general de un 6%, tiene un desempleo juvenil de un 13%. Aquí un 25%. No, aquí un 31%. Perfecto. Que es el doble de lo que es el empleo normal, que es 14.4%. Pero otro problema, cuando usted mide en las mujeres, el desempleo es mayor que un 31%. Entonces yo digo, ligándolo a la educación, ¿qué cosa concreta haría Eduardo Estrella para resolver el problema del desempleo a nivel de los jóvenes, como usted estaba diciendo, y a nivel de las mujeres? Está bien. Sí. Me pusiste la bola para que yo la bateara. Pues bateala. Eso es muy importante.
¿Qué nosotros apostamos y decimos? Precisamente para que la gente se motive a estudiar, aparte de las condiciones que tú le tienes que dar, tiene que tener el estímulo que sepa que cuando se gradúe va a tener un empleo. ¿Qué problema está teniendo la juventud en la República Dominicana? Que cuando sale de la universidad, tú ves los jóvenes graduados con notas excelentes, andando con los currículums debajo del brazo, solicitando empleo en diferentes sitios y prácticamente sin conseguir. En muchos lugares le dicen no hay vacantes, pero en lo que hay vacantes le dicen no te podemos dar trabajo porque tú no tienes experiencia. Y el joven ahí viene el problema de decir, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan empleo? Entonces, nosotros hemos ido a un proyecto que se trabajó en Chile, que es el del primer empleo, que consiste en que ese joven que vaya a ganar 30,000 pesos en una empresa entrando, el gobierno le dice, toda empresa que me le dé trabajo a un joven que nunca haya tenido empleo, la mitad del sueldo el primer año lo va a pagar el gobierno. Entonces ya en ese momento el joven pasa a ser atractivo para la empresa, porque la empresa dice, yo la más voy a tener que pagar 15,000 pesos en él. Y de hecho con ese mismo sueldo podría poner hasta 2 jóvenes a trabajar por la misma cantidad de dinero. Entonces, al final del año, porque es la empresa que le va a pagar al joven, no es 2 cheques, al final del año, el gobierno le dice al empresario, ¿cuánto tú pagaste en ese joven que me corresponde a mí? 15,000 pesos por 12 meses son 180,000 pesos. Y se descuentan lo de los impuestos que tú me tienes que pagar. Pero eso es peligroso, ingeniero. No es peligroso. Sí, eso porque, no es peligroso. Sí, porque eso le puede prestar a que muchas empresas sobrevalúen lo que pagaron por los empleos. No, porque eso es fiscalizado. ¿Cómo que sobrevalúen? Esa es la responsabilidad del Estado. Pero ahora usted tiene también una cotización en el Seguro Social. Eso es un requisito que usted tiene que demostrarme que es una gente que nunca haya tenido un trabajo. Eso es supervisado y controlado por el Estado. Pero hay una diputada que sometió un proyecto de ese tipo ahora mismo. Bueno, pero es que aquí, como tú dices, no hay la voluntad política. Pueden someter 80 cosas, pero no pasan de ahí. Porque no hay la voluntad para hacer las cosas, Frank. Y tiene que haber la voluntad política, el convencimiento de ir a hacer las cosas. ¿Entiendes? O sea, hay proyectos que tienen que tener esa decisión política de Estado para que se haga. Ingeniero, uno anda por las calles de Santo Domingo y por las calles de Santiago, por las calles de todo el país, y se topa en cada esquina con una gran cantidad de haitianos. Y parecería que ya la migración haitiana no es un problema en la República Dominicana. Sin embargo, es un problema desde el punto de vista de la competencia laboral, que significa, y también es un problema en términos de los cordones de miseria que van desarrollando. ¿Qué haría Eduardo Estrella para resolver el problema de la migración ilegal haitiana? Lo primero es hacer que se respete la ley, que dice que el 80% de los empleos debe ser a nacionales dominicanos. Pero van a crear las industrias, van a crear la constructora, entonces, porque los empleos que contratan las constructoras son haitianos. Eso no es verdad. Óyeme, eso no es verdad que tienen que quebrar por eso. Porque yo también soy ingeniero y fui contratista y tenía un 100% de empleados dominicanos y no quebré. Yo no apuesto a eso. Yo apuesto que hay que pagarle bien al dominicano. Al dominicano, al trabajador dominicano. Y se tiene que hacer. Pero además más lejos, Franklin, ¿cómo puede ser que aquí en el país no haya un control y un registro de los inmigrantes? Porque yo no me detengo en los haitianos de ningún inmigrante. Bueno, aquí vienen muchísimos delincuentes. Delincuentes y cosas. Y después que tienen un año aquí cometiendo actos delictivos, nadie pregunta cómo llegó con una visa de turista y ya se pasó el tiempo. Nunca ha pedido una visa de residencia, porque no hay control. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero que un país tiene que controlar, ¿con cuántos inmigrantes hay en su país? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? Y es una potestad de cualquier Estado. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, eso es lo que plantea Dominicano por el Cambio. Vamos a poner la casa en orden, porque este país es un desorden, porque no hay gobierno y no hay autoridad. La corrupción se ha establecido como el principal tema de campaña, de la campaña electoral de la República Dominicana. Eso, desde mi punto de vista, es una pena. ¿Qué piensa Eduardo Estrella de eso? Bueno, lo primero es decirte que no puede haber una administración corrupta que venga a querer erradicar la corrupción. Y estos 2 últimos gobiernos y los últimos partidos han tenido administraciones corruptas que han permitido la corrupción. Entonces no es verdad que me vengan a decir a mí que ahora ese problema que prácticamente lo agudizaron y lo crearon ellos lo van a venir a resolver. Para resolver la corrupción tiene que ser una gente como Eduardo Estrella que pasó por la administración pública,
y no permitió y no metió la mano. Ni